Se ha dicho mucho sobre el año 2020. A inicios del año 2020, todo parecía estar avanzando normalmente. El hambre aumentaba, la cantidad de desplazados de sus hogares también continuaba, se seguía destruyendo el medio ambiente, las megaciudades jugaban a ser sostenibles y todo estaba bajo control. La codicia como motor del mundo seguía en marcha, la desigualdad se acentuaba y la humanidad avanzaba engañada hacia el desastre, caminando al borde del precipicio. Si lo notamos, ya estábamos en crisis. Sin embargo, tuvo que llegar una pandemia para darnos cuenta de qué tan vulnerables somos los seres humanos. En el contexto de la crisis mundial que estamos presenciando, es importante volver a leer Mateo 24. Qué palabras maravillosas Jesús dejó registradas allí y lo bien que nos hace releerlas. Quienes creemos en la Biblia no necesitamos de futurólogos. Estamos seguros en la palabra de Dios y a ella debemos estar atentos. Guerras, pestes, hambres, terremotos y otras catástrofes tienen que pasar. Es parte del proceso. El foco de Jesús en su sermón profético, delante de la segunda venida, no está en las catástrofes y sí en la preparación de los fieles para su venida. Cuidado con los falsos cristos y profetas. Busquen su salvación. Concéntrense en el reino y no en este mundo. Cuidado con religiones y procesos religiosos que nos sacan el foco central, nuestra preparación. Finalmente, Jesús enfatiza: Dios es el dueño de la historia de este mundo. Nada escapa y nada queda librado al azar. Todo va a suceder a su tiempo y a su manera. Necesitamos depositar nuestra fe y confianza en Él. Recuerda, todo lo que pasa tiene un propósito: la salvación de la raza humana y la instauración del reino de Dios sin pecado, dolor y sufrimiento. Que hoy, al ver todo lo que está sucediendo delante de nuestros ojos, lejos de asustarnos, nos animemos porque la venida de Jesús está a las puertas. Mateo 24:33. Falta menos, falta poco, solo Dios sabe cuánto. Pero una cosa es cierta: Él vendrá. Como cristianos tenemos una responsabilidad. Necesitamos levantarnos, ser fieles, orar, trabajar y ayudar a los que sufren. Debemos vivir en la espera activa de la preparación personal y el cumplimiento de la misión de anunciar que Jesús viene. Es por esto que Unión Radio, aunque fue un año diferente y no pudimos visitar iglesias y participar en actividades que nos permiten estar en contacto con las personas, con nuestros oyentes, gracias a Dios, estuvimos en el aire siempre. Solamente se interrumpió nuestra programación por un mediodía por un árbol que cayó frente a nuestro estudio y nos cortó la energía eléctrica. Pero por lo demás, damos gloria a Dios porque aunque lejos y distantes de nuestros oyentes, los sentimos más cerca al llevarles una programación llena de mensajes de esperanza y aliento en tiempos difíciles y de incertidumbre. Utilizando la tecnología, pudimos llevar a nuestra audiencia 10 días de oración 2020 con el pastor Héctor Sánchez, Esperanza para el tiempo del fin con el pastor Carlos Peraza, Saldrás de esta con el pastor Román Monroy, Decídete por Jesús con el pastor Homero Salazar, Profecías en medio de la pandemia con el pastor Rudy Méndez, El sábado del Edén al Edén con el pastor Rubén García, Un futuro de esperanza con el pastor Robert Costa, Semana de la Familia con el pastor Eber Roblero, Cristo al Rescate con Coti de Calderón, Los elegidos por el Ministerio Juvenil de Guatemala, El don profético con el pastor David Macario, Sí ven Señor Jesús con la Asociación Occidental, Una senda profética con el pastor Omar Grieve, Más allá del dolor con el pastor Alejandro Bullón, Salud y Esperanza con el Ministerio de Salud de la Unión Guatemalteca, Equipados para triunfar con los Ministerios Juveniles de la Unión Guatemalteca, Escuela Bíblica de Vacaciones 2020, Escogida y Amada con el Ministerio de la Mujer, Fe Poderosa con el Ministerio Infantil. Además de la transmisión de Escuela Sabática, Culto Divino, Sociedad de Jóvenes y programas especiales de las distintas instituciones de la Iglesia en Guatemala y a nivel de la División Interamericana.
Así como la iglesia no se detiene en medio de la pandemia, Unión Radio también no detiene sus transmisiones, trabajando las 24 horas del día para honrar a Dios y servir a nuestros oyentes e iglesia en Guatemala y más allá de nuestras fronteras, porque nuestro compromiso es con Dios y su obra en esta tierra, transmitir esperanza en toda Guatemala. Muchas gracias, amigos oyentes, por sus donativos para el Ministerio Radial Adventista de Guatemala. Gracias por ser ángeles de esperanza en acción. Comenzamos un nuevo año con la certeza de que nuestro buen Dios seguirá bendiciendo y dirigiendo este ministerio en medio de la crisis y la incertidumbre, porque su palabra dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:23.